Señor nos bendiga a todos. Damos gracias al Señor por este tiempo de adoración por medio de las alabanzas. Ahora vamos a ir a la palabra del Señor. Damos muchas gracias al Señor porque nos permite ir a su palabra y así nosotros recrearnos y deleitarnos en lo que Dios quiere decirnos. Hemos estado durante todos estos domingos, por lo menos cuando me ha tocado predicar, estudiando lo que el Señor nos quiere decir con este pasaje del principio del libro de Marcos, donde vemos a nuestro Señor Jesucristo en plena actividad ministerial. Y nos hemos concentrado en el tema de a qué vino Cristo. Y por eso hemos titulado este pasaje, para esto he venido partiendo de una frase que nuestro Señor Jesucristo dice en este texto. Así que nuevamente les voy a invitar que por favor vayamos a Marcos capítulo 1 y vamos a estar leyendo desde el versículo 38 al versículo 39. Marcos capítulo 1, versículo 38 al 39. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Él les dijo: vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. Y fue por toda Galilea predicando en sus sinagogas y expulsando demonios. Gracias, Señor, por tu palabra. Permite que yo pueda compartirla con fidelidad, con claridad y notoriedad, a pesar de mis limitaciones. Háblanos y que podamos aplicar con diligencia las verdades eternas del Evangelio a nuestra vida diaria. En el nombre de Jesús. Amén. Ya hemos estudiado que Jesús llega a la ciudad de Capernaum. Cuando llega a Capernaum, le dicen que la suegra de Pedro está enferma. Pedro era de esa región de Capernaum, en la parte norte del mar de Galilea, en la región norte del pueblo de Israel. Jesús no solamente escucha que le están diciendo que ella está enferma, porque los discípulos en ningún momento le están diciendo ven y sánala. Simplemente le dice ella está enferma, porque ellos saben que Cristo puede resolver ese problema. Y efectivamente, dice la Escritura que fue y la sanó. Algunos añaden a eso que Pedro no se quedó con esa y por eso fue que negó a Jesús porque le sanó la suegra. Pero eso es una especulación. Entonces, inmediatamente el rumor de lo que ocurrió se divulgó como pólvora por toda la comarca. Entonces personas que tenían distintos tipos de enfermedades venían, personas que estaban endemoniadas venían y Jesús las sanaba y las liberaba respectivamente. Duró en esa actividad hasta que se fue a acostar. Al otro día se levantó temprano y se dispuso a orar. Y allí van los discípulos y le dicen que todavía hay mucha gente esperándolo para que siguiera haciendo lo mismo. Y Jesús le dijo que se fueran a otros lugares, a las ciudades vecinas, para que predique también allí, porque para esto he salido o he venido. Ya nosotros hemos estudiado ese pasaje y de ahí nosotros podemos decir que encontramos verdades adyacentes, próximas
a la idea exegética o a la idea central de este texto. Todo texto tiene una idea central, pudiéramos decir, un argumento principal. Y hemos visto, no ese argumento propiamente dicho, esa idea exegética, hemos visto las verdades que hemos venido observando a medida que nosotros nos vamos acercando a ese argumento o a esa idea central. ¿Y cuáles son esas verdades? Bueno, en mi estudio personal de texto, yo he notado y he resaltado 10 aplicaciones prácticas que tiene este texto y que ya nosotros la hemos visto. Número 1, vemos la sensibilidad del Señor por los necesitados, no importa qué necesidad tuvieran. En este caso, los versículos del 31 al 34 nos muestran a Cristo siendo sensible a eso, sanando a las personas que estaban con enfermedades, a los que estaban perturbados por demonios. Pues Jesús es sensible a eso, pero vemos que su sensibilidad va más allá, no solamente por lo que nosotros vemos en este texto, sino también por lo que nosotros vemos en todo el contexto de los evangelios, y que vemos que Jesús sana a personas con diferentes enfermedades, resucita a muertos, alimenta a multitudes, habla, da aliento. Jesús muestra esa sensibilidad, esa compasión por el que está en aflicción, por el que está padeciendo. Y realmente la Escritura habla de eso, que nosotros no tenemos un sumo sacerdote que no deja de compadecerse por nuestras necesidades o aflicciones. Y ese sumo sacerdote es Cristo, que intercede delante del Padre por nosotros. Él es sensible a todo lo que nosotros tenemos que enfrentarnos. Y sigue hablando el autor del libro de los Hebreos, sino uno que fue tentado en todo, pero que nunca pecó. Quiere decir que Jesús sabe de las aflicciones del cuerpo, sabe de las aflicciones del alma, de lo que es un espíritu abatido, con la gran diferencia de que Él no pecó nunca, pero sí entiende nuestras tentaciones porque fue tentado por Satanás. De hecho, esa fue la primera visita que Jesús recibió después que se bautizó. Satanás lo visitó. Después de una gran bendición, Satanás estará en disgusto y querrá arruinar nuestras vidas. La Escritura dice que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir, pero dice Cristo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. En este pasaje, en el versículo 35, vemos la vida de oración de nuestro Señor. Cómo Él nos modela, siendo Dios, nos modela la oración. Cuando Él estaba aquí en la tierra, estaba subordinado a la autoridad del Padre. Él decía, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y necesitaba estar en oración constantemente con el Padre. En su humanidad necesitaba esa asistencia de Dios que lo envió. Y nos modela la vida de oración. Cristo orando. Imagínense nosotros que estamos sujetos a todas las pasiones y todas las situaciones que nosotros tenemos que enfrentar como seres humanos. Vemos también la confianza que había entre los discípulos y nuestro Señor Jesucristo, versículo 36. Ellos sabían dónde Cristo estaba, fueron directamente donde Él estaba allí orando. Así como Judas guió a los tiranos hasta donde Cristo estaba para entregarlo de manera vil. Entonces, los discípulos vemos que sienten la confianza de ir hasta donde está nuestro Señor. Pero también a partir del versículo 37 se dan una serie de dinámicas que en la superficie del texto no se da. Y es que ellos tenían acceso de lo más íntimo posible con nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque van donde Cristo está e interrumpen su tiempo de oración. Y eso es impresionante, porque allí no estaban los 12, allí estaban Pedro con otros de sus discípulos. Probablemente Pedro estaba acompañado de Jacobo y de Juan. Estaban los 12
que eran los que estaban tiempo completo, y que Jesucristo escogió entre todos los candidatos que había para ser discípulos. Él escogió a esos 12 para que estuvieran con él, y dentro de esos 12 estaba ese círculo de mayor intimidad que era Pedro, Jacobo y Juan. El texto también nos modela cómo el Señor maneja la interrupción que ellos le hacen. Imagínense, como ya hemos visto, Jesús está orando en íntima comunión con el Padre, y de repente le dicen: Señor, 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 todos te buscan. Era importante estar allí con la gente y ministrarle y sanarle, pero en comparación de estar en comunión, en plena comunión con el Padre, aquella interrupción era trivial. Sin embargo, nosotros vemos que ellos se le acercan a Jesús. También vemos la importancia que tiene en la vida de nuestro Señor escuchar a los demás. Y Jesús nos modela eso en ese mismo versículo 38. El Señor lo sabe todo. De hecho, el Señor sabía que ellos iban a venir a interrumpirlo. Sabían la insinuación que le iban a hacer. Y que comparado con lo que Cristo estaba haciendo, pues eso no encajaba en su perspectiva, en su enfoque. Sin embargo, Jesús los deja hablar. Y ya hemos visto la importancia de escuchar. Vemos también la posición de liderazgo modelada en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En ese versículo 38, Jesucristo le dice: vamos a otros lugares. No le dice vayan. Llegaría el momento en cuando Él le iba a decir: ustedes tienen que ir. De hecho, Él los enviaba y ellos venían con un reporte, hasta que por fin, cuando iba a ascender a los cielos, les dejó la gran comisión que también nosotros asumimos. Pero Cristo, mientras tanto, le estaba diciendo: vengan, acompáñenme. Eso indica también que la misión de Cristo lo involucraba a ellos. No fue una misión que Cristo asumió él solo. Él la modeló, pero lo involucraba a ellos porque ellos iban a seguir esta misión. Misión que nosotros también tenemos que seguir. Finalmente, en los versículos 38, en la última parte, y el versículo 39, vemos el enfoque misional de nuestro Señor Jesucristo, que ya comenzamos a verlo, y también vemos que el alcance de su misión no era local, sino que iba más allá de los linderos donde Él estaba. Viendo todo este panorama, estamos listos para aterrizar en nuestro texto y ver la idea central ya de una manera más detallada. Quiere decir que después de sobrevolar por todas esas enseñanzas periféricas del texto, ahora nosotros podemos llegar con una comprensión más amplia de todo lo que el pasaje quiere decirnos, pero sin desviarnos de la idea principal, que es este texto donde Jesús le dice: porque para esto he salido. Ese propósito de nuestro Señor Jesucristo, ese enfoque en lo que fue su prioridad, distaba a veces y era incomprensible a veces por los judíos en sentido general, pero también con sus discípulos. Ellos no tenían una comprensión todavía, por eso se le acercan, ven a Cristo orando y no se imaginan qué es lo que significa la oración en la vida del Señor. De hecho, las veces que Jesús les decía: vengan y acompáñenme a orar, porque ellos estaban más distraídos en otras cosas. Aún en los momentos grises de la flagelación de nuestro Señor Jesucristo, cuando estaba allí en agonía en el monte Getsemaní, Él los invita a orar, y cuando Jesús regresa los encuentra durmiendo. Y aquí quien se levanta muy temprano a orar es Cristo, no ellos. Por lo tanto, el enfoque que Cristo tiene de su ministerio no parece ser comprendido en plenitud todavía por sus discípulos.
Pero lo triste no es esto, lo triste es que todavía en el día de hoy muchos que se llaman creyentes, muchos que son personas que confiesan a Cristo, parece ser que todavía no comprenden la misión de Cristo y por lo tanto la misión de la iglesia. En el caso de los judíos, las necesidades, los anhelos, los sueños de soberanía, las pobrezas que ellos veían por todos aquellos lugares ocupados por el imperio romano, lo llevaban a perder de vista la verdadera misión de Cristo. Estos sueños de redención social, de liberarse del yugo opresor de los romanos, sus propios sueños, sus particularidades, sus luchas personales, los llevaban a ellos a pensar de manera distinta a como estaba pensando el Señor. Vamos a ver algunos ejemplos que la palabra de Dios nos trae para que nosotros podamos tener una comprensión clara de que los pensamientos de Cristo no eran entendidos por ellos. Aún lo que Él les decía iba a tomar un proceso más o menos de 3 años para que ellos lo comprendieran. Vamos a ver lo que nos dice la Biblia en Mateo capítulo 20, versículos 20 y 21, para que nosotros podamos ver cuán distantes estaba lo que era el enfoque de nuestro Señor y lo que eran los anhelos de ellos. Mire lo que dice Mateo 20, 20 y el versículo 21. Entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Pidiéndole algo es que, oiga bien lo que ella le está pidiendo, es una petición muy especial y particular. Y él le dijo, ¿qué deseas? ¿Ven la belleza de Cristo? ¿Ustedes creen que Cristo no sabe lo que ella le va a pedir? ¿O es que Cristo no sabe? Dime, ¿qué usted quiere? Y andaba con los 2 hijos ahí al lado de ella. Con Jacobo y con Juan estaban ahí. Pero ella se presta para esto. Oiga bien la petición. Ella le dijo, ordena. Pero lo que ella le está diciendo a Cristo es una orden en sí. Ordena que en tu reino, estos 2 muchachos, hijos míos, que son locos contigo, en el tiempo libre esos muchachos no dejan de hablar de las maravillas tuyas, Señor. Mira que Zebedeo no deja salir a esos muchachos con nadie, pero se trata de ti, maestro. Y el negocio familiar se ha visto un poco afectado porque tú sabes que Zebedeo ya está viejo y contaba con estos 2 muchachos que le ayudaban, pero lo más importante eres tú. Pero entonces, Señor, permite que en tu reino uno se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Oye, qué linda. Fíjense la perspectiva que ellos tenían, que la mamá tenía del reino del Señor. Ellos ya están viendo lo que Cristo solamente puede hacer Él, que nadie más puede hacer. Y dice, no, tenemos que amarrar esto temprano. Tenemos que adelantárnosle a Pedro, que se ha constituido en el líder de los discípulos. Vamos a hablar esto. Sí, mamá, pero habla tú con él. No se preocupen, yo hablo con él. Estaban fuera de perspectiva. Estaban reduciendo el reino de Dios a lo social, a lo geopolítico. No sabiendo que el reino de Dios se establece en el corazón de aquellos que creen en Él. Entonces, si eso es así, imagínense andar con Jacobo y con Juan uno al lado de otro en cada uno de nuestros corazones. Aparte de Jesús, también iban a estar ellos. No, estaban totalmente desorientados. Mire otro texto bíblico, porque no era un asunto de ellos, los discípulos, nada más. Juan 6, 14 y 15. Cuando Jesús terminó de multiplicar los panes y los peces y la gente comió, hubo una reacción. Mire la reacción. La gente entonces
al ver la señal que Jesús había hecho, decía, verdaderamente este es el profeta que había de venir al mundo. O sea, que parece ser que entendieron. En su ignorancia lo veían como alguien enviado por Dios. Bueno, este es el profeta. Este es el que nosotros estábamos esperando. Parece como que están claros, pero no, hay una contradicción en lo que la gente piensa, cree y lo que están disponiéndose a hacer. Miren lo que dice. Por lo que Jesús, dándose cuenta de que iban a venir y llevárselo por la fuerza para hacerle rey, se retiró otra vez al monte él solo. Ellos estaban diciendo, parece que este es el profeta que ha de venir, pero también estaban pensando, no, pero él puede ser el rey que nosotros necesitamos. Porque confundieron la redención espiritual con redención social. Y ese es el problema del evangelio de la prosperidad, que hace un énfasis marcado en la prosperidad económica. Ese es el problema con la teología de la liberación, que ve al ser humano como a alguien que hay que redimir socialmente. Cristo vino al mundo a buscar y a salvar lo que se había perdido y regresó al cielo, pero el imperio romano se quedó ahí. ¿Cómo no quisiera uno tener todos los problemas materiales resueltos? Pero la redención de Cristo no tiene que ver con aquí y con el ahora y con el periodo de años que nosotros vamos a vivir en este mundo finito y limitado. La redención de Cristo tiene que ver con la eternidad, tiene que ver con los siglos de los siglos de los siglos. Por eso se llama vida eterna. No tiene que ver con el aquí y el ahora. Por eso Cristo dice en Juan 18:36, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Eso está hablando Jesús en el interrogatorio que le está haciendo Pilato. De hecho, Pilato no vio en Cristo una amenaza. Los servicios de inteligencia romanos le habían dado informe a Pilato, que era la máxima autoridad política, judicial y militar en la provincia romana de Judea. No necesita estar mucho tiempo con Jesús interrogándolo para inmediatamente, en los aproximadamente 10 o 15 minutos que tuvo el interrogatorio, le dice, este hombre es inocente. Era un territorio ocupado. Por lo tanto, Pilato tenía la debida información de cómo estaba la situación y no vio ninguna amenaza en Cristo. Y Cristo le dice, mi reino no es de este mundo. ¿Cómo yo voy a reducir mi reino a este mundo que yo creé? Esto es mío, pero mi reino no está aquí. El reino de Dios no tiene que ver con esto material, va más allá. Ellos no entendían esto. Por eso vienen y le dicen, Jesús, Señor, Maestro, la gente está ahí esperándote. Y él le dice, vamos a otros lugares para que predique también allí, porque para esto he salido. Parece como que a medida que iban pasando los meses, los años, los discípulos iban a ir asimilando toda esta perspectiva misional de nuestro Señor Jesucristo. Pero es que es complicado porque nuestros sueños y aspiraciones nos permean tanto el corazón que es difícil zafarse de ellos. De hecho, nosotros nunca vamos a poder liberarnos totalmente. Por eso tenemos la lucha y la tensión en nuestra carne y el espíritu. Y esa lucha que nos presenta el apóstol Pablo sobre lo que él quiere hacer y lo que él debe de hacer. Estos son algunos ejemplos de esto. Pero esto está tan arraigado en los discípulos que después de Cristo haber resucitado y de pasar 40 días enseñándoles
todo lo concerniente al reino de Dios. Miren lo que dice Hechos, capítulo 1, versículo 3. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Hablándole del reino de Dios, de lo que tiene que ver el evangelio, de lo que iba a ser su misión, de lo que iba a ser su enfoque. Me gusta lo que Hendrickson dice acerca de esto, y lo cito: indirectamente está relacionando la ascensión de Jesús con un elemento de la gran comisión. Antes de ascender al cielo, Jesús dio instrucciones a los 11 para que hicieran en todas las naciones lo que Él le había enseñado, que guarden todas estas cosas que Él le había mandado. Durante el transcurso de los 40 días entre su resurrección y su ascensión, Jesús instruyó a sus discípulos en la enseñanza del evangelio. De acuerdo con esto, los preparó para la tremenda tarea que les esperaba a partir del día del Pentecostés. Cierro la cita. 40 días enseñándoles. Él ya se va y ya le ha dicho: le conviene que yo me vaya porque le iba a enviar el Espíritu Santo, desde luego, pero había una tarea. Son los últimos 40 días de nuestro Señor enseñándole todo lo concerniente al reino de Dios, del evangelio, de la misión, de la tarea, de la responsabilidad que ellos tienen a partir de esto. Y aún así, cuando Cristo está a punto de ascender y regresar al Padre, vayan otra vez conmigo al libro de Hechos, capítulo 1, verso 6. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo: Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? 40 días. 3 años de ministerio, últimos 40 días enseñándole. Ya ellos ven que Cristo se va y el imperio romano se queda ahí. Ya ellos ven que Cristo se va y dice: pero y entonces políticamente nos vamos a quedar como estamos. Las mismas injusticias, los mismos problemas, las mismas contradicciones. Señor, y no le va a devolver la soberanía al pueblo de Israel. Dicho sea de paso, miren la paradoja humana. Ellos estaban añorando esa soberanía, pero a ellos como nación no les fue bien con los reyes, pero lo están añorando. Recuerdan que el Reino Unido de Israel en los días de Saúl, el primer rey, le fue mal con Saúl. Fue desechado, un rey perverso. Fue desechado por Dios, no tuvo una descendencia monárquica. Y ese Reino Unido en los días de Saúl, en los días de David, en los días de Salomón, hasta ahí llegó el reino. Después se dividió en 2 partes, el reinado del norte y el reinado del sur. El reinado del norte tuvo 20 reyes y los 20 fueron malos, comenzando por Jeroboam el Grande, o Jeroboam I, que dice la Escritura, el que hizo pecar a Israel. Y el reinado del sur tuvo 20 reyes y 10 fueron buenos. Y de esos 10, más o menos ahí fueron, más o menos, no es que fue una gran cosa. Y eso es lo que ellos están añorando. No les fue bien con esos reyes. Fueron perversos, fueron corruptos, fueron malos, injustos, inmorales, déspotas. Y ellos le están diciendo al Señor: Señor, pero nos devolverá la soberanía. ¿Pero soberanía para qué? Así somos nosotros. Hay gente que mira hacia atrás y dice: ay, los tiempos de antes, si era eso, si eran tiempos buenos. Dígale eso a una ama de casa que antes lavaba en el río y ahora lava en una lavadora. Dígale eso a las damas cuando la ciencia cosmética no estaba tan desarrollada como ahora. Cuando no existían cirujanos plásticos, dígaselo.
Así de arraigados están estos deseos. Nuestros deseos personales, sueños, fantasías, ya sean reales o ficticias, buenas o malas, justas o injustas, son parte nuestra, corren por el torrente sanguíneo de nuestra humanidad. Parte de lo que nosotros somos. Y hace tiempo hay algo que me llama la atención en la hidrografía, y es que hay ríos que tienen dos colores y forman una confluencia, y estos colores de los ríos no se mezclan. Algunos tienen unos colores oscuros y otros más claros, y se pueden ver esos fenómenos en Brasil, en Costa Rica, en España, en Alemania, en Suiza. Pues son dos ríos que tienen dos torrentes separados y se unen en una confluencia, y a partir de ahí es un solo río. Eso pasa con el río Ucayali en la Amazonía peruana y el río Marañón. Algunos de los hermanos de aquí me han acompañado a la selva del Amazonas y hemos estado ahí y hemos navegado por el Ucayali y el Marañón. Pero el Ucayali y el Marañón se unen en una confluencia que cuando se unen entonces ya pierde el nombre del Marañón y el Ucayali y se llama el Amazonas. Y ahí nace el río Amazonas, pero es de un solo color, un color arcilloso. Entonces, viendo este fenómeno, leí de un experto lo siguiente y lo cito. Este experto de la Universidad de Zaragoza pone como ejemplo la confluencia entre el río Guadalaviar, cuyo origen es del árabe y significa blanco, y el río Alfambra, también de origen árabe y significa tierra roja o arcillosa. Este experto dice que un río es un sistema de transporte compuesto principalmente de agua y sedimentos que le aportan color, pero también de nutrientes, seres vivos y la materia orgánica que arrastran, que también le aportan color. Si uno de los ríos pasa por una zona boscosa, su color va a verse afectado. A veces un río solo se tiñe de forma temporal. Las tormentas pueden aportar más sedimento de lo normal, o si el río recorre una zona más industrial, puede quedar contaminada por la actividad de una fábrica, lo que impacta también su color. Ahora, lo que más llama la atención de todo esto, dice este experto, es que los ríos mantienen su color, aun cuando ya se unen, como lo vemos en determinadas imágenes. ¿Por qué? Dice él. Porque puede necesitar entre 2 y 5 kilómetros de confluencia después que se unen para ver si el color de uno puede afectar al otro. Y hace una pregunta que él mismo contesta. ¿Y qué color se impone al final si se convierten en un solo río? Él dice, no necesariamente el color más predominante va a prevalecer. Se quedará el color de la parte que lleve más caudal. Qué interesante. Yo creo que nuestra vida es una muestra de dos caudales. Un caudal que nosotros comenzamos a recibir en el momento que tenemos a Cristo en nuestras vidas,
Pero el viejo caudal se queda. Y las personas que tienen la mente de Cristo, las personas que aman a Dios, las personas que van a entender la misión de Cristo, que se van a subordinar a su voluntad, es porque han permitido que ese Espíritu Santo, que ese caudal que viene de Dios, fluya más abundantemente en nuestras vidas. ¿Cuál va a predominar? El que mayor caudal tenga. Somos buscadores, pero somos buscadores porque estamos inconformes. El que tiene a Cristo ya ahí terminó su búsqueda. No porque él encontró a Cristo, sino porque Cristo lo encontró a él. Somos buscadores, estamos siempre inconformes, buscando aquello. Las personas que no tienen al Señor están en una búsqueda constantemente, buscando aquí, inventando allá. ¿Por qué? Porque mientras más vacío están, más necesidades necesitan para poderle encontrar sentido a la vida. Leía de un periodista que hablaba acerca de ciertos artistas y figuras públicas que manejan mucha riqueza, pero tienen poca educación. Y él decía, mientras menos educación tienen, más dinero tienen que gastar para sentirse bien. Y yo a esto agrego, mientras más vacíos están, más ruido hacen. Y más tienen que buscar y buscar y buscar. Y hay gente que no para, buscan aquí, buscan allá. Yo creo que Arthur Sproul lo manejó de una manera magistral cuando describe al ser humano en su libro In Search of Dignity. Dice lo siguiente: el ser humano es un buscador por naturaleza. Ansía descubrir la nueva frontera, el horizonte perdido, la fórmula mágica y el máximo trofeo. Desde Nimrod al acecho del león hasta la persecución tenaz del cazador de criminales nazi Simon Wiesenthal tras Adolf Eichmann y el doctor Joseph Mengele. La cacería es feroz. Es Cristóbal Colón en busca de un nuevo mundo, Galileo de una nueva luna alrededor de Júpiter y el diseñador de moda tratando de implantar nuevas tendencias. Todos somos buscadores hasta que Cristo nos encuentra. Ahí terminó la búsqueda. La búsqueda ahora es en crecer en nuestra relación con Dios, no de cosas que nosotros creemos que pueden darle sentido a nuestras vidas. Lamentablemente, aunque todos sabemos eso, aunque vemos el ejemplo de los discípulos, todavía nosotros le estamos diciendo al Señor, todos te buscan. Todavía estamos diciéndole al Señor, Señor, pero ¿por qué tú no haces esto? Señor, te pido que tú me des esto y aquello, sin tomar en cuenta el consejo de Dios, sin tomar en cuenta lo que nos dice su palabra, sin tomar en cuenta cuál es su voluntad. Es como queriéndole decir, Señor, compláceme. Y nuestras oraciones se convierten en órdenes de compra, donde le ponemos al Señor todo lo que queremos y que Él nos firme ahí lo que son nuestros deseos. Órdenes de compra es lo que nosotros más bien tenemos con el Señor, en vez de una relación donde nosotros podamos decir, sea hecha tu voluntad, como dijo el Señor, como Él mismo nos modela en el Padre nuestro. Sea hecha tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Sea hecha tu voluntad. Pero tenemos anhelos. Y los discípulos le dicen, todos te buscan, porque no tenían una comprensión, una perspectiva clara de lo que era la misión de nuestro Señor Jesucristo. El artista está mal de salud. Sus médicos le recomiendan un reposo indefinido, una licencia médica. Todos, desde su cuerpo médico, su familia y sus manejadores, le dicen que cancele la gira. Sin embargo, él insiste en hacer una presentación más y después acatará las recomendaciones que todos le hacen. Cree que a pesar de su estado, puede hacer esa presentación y seguir con sus planes.
mientras llega el día esperado, la ciudad donde ha de presentarse raya en la histeria. Hay grandes expectativas. Todas las boletas están vendidas con 1 año de anticipación. Y uno de los escenarios más codiciados del mundo espera por él. Él está emocionado y su pasión se ha colocado por encima de sus limitaciones del momento y desea como nunca esa última presentación, ese último aplauso, esa última ovación antes de tomarse el descanso recomendado. Pero todo a su alrededor le están diciendo que no lo haga, que hay un alto riesgo, que su cuerpo no aguanta más. Y ese es el melodrama humano, esa es la tragicomedia humana. Y Cristo nos recuerda para qué Él vino y cuál es nuestra misión. Él vino precisamente a buscar y a salvar a estos que, como este artista, insisten aún cuando no le conviene. Él vino a buscar y a salvar a aquellos que tienen una perspectiva distorsionada de lo que es su misión. Dolorosamente el Señor, el todo te buscan, se impone a esto he venido. El todo te buscan es ver la vida desde la perspectiva puramente humana y no buscar el consejo del Señor. El todo te buscan y al predicar y a predicar he venido, todavía en el día de hoy siguen en tensión. Tratamos con nuestras búsquedas de encontrar lo que solamente Cristo puede dar. Y yo estoy seguro que ahora mismo, en esta audiencia y los que nos están viendo por la web, si somos sinceros, tenemos que reconocer que ninguno de nosotros escapamos a esta realidad. Lo que tenemos que permitir que el torrente del Señor, como dice la Biblia, que el que tiene a Cristo de su interior correrán ríos de agua viva. Y ese es el río que nosotros tenemos que alimentar en nuestra búsqueda con Dios. Para que ese sea el caudal que predomine en nuestras vidas. Y no estoy diciendo que las cosas materiales no son importantes. No estoy diciendo que la salud no es importante. No, yo no me quiero enfermar. ¿Y quién se quiere enfermar? ¿Y quién se quiere enfrentar a todas las situaciones e incomodidades de ciertos tratamientos? Que algunos de ellos hasta nos humillan. Nadie quiere enfrentarse a las dinámicas propias del hambre, la pobreza, la miseria, los sufrimientos, las agonías sentimentales. No, yo no estoy diciendo que eso no es importante. Lo que estoy queriendo aclarar es que la misión de Cristo no tuvo como prioridad resolver los problemas materiales de los seres humanos. Vino a resolver un problema mayor, y es el problema de que todos nacemos pecadores, y por nacer pecadores todos estamos perdidos hasta que Cristo se antoja de nosotros, nos da salvación y vida eterna, resolviendo el mayor problema del ser humano. No estoy diciendo que el problema de las necesidades materiales no sean importantes. Son importantes, pero esos son problemas que se quedan en el aquí y en el ahora. Tienen que ver con el mundo presente. Cristo vino a dar algo más allá que trasciende, y es salvación y vida eterna. Él volvía a Capernaum, o se quedaba en Capernaum, a sanar a esas personas que están ahí. Pero esa persona en algún momento, por más sanidad que le diera, en algún momento iban a morir. La Biblia dice que establecido está que el hombre muere una vez y después el juicio. El Señor resucitó a Lázaro. ¿Y qué pasó con Lázaro? ¿Es miembro de alguna iglesia Lázaro? No, Lázaro se murió después. ¿Y lo resucitó el Señor? No, ya Lázaro con una resucitación está buena, ya. Señor, que me estoy muriendo, si me muero, que no, eso era una sola vez.
para que vean mi poder. Dice, como una señal. No podemos limitarnos. Miren lo que dice la Escritura, precisamente advirtiéndonos de eso, en Mateo 6, 19 al 21. No acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el hollín corrompen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el hollín pueden entrar, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. La Escritura dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas, ¿qué dicen? Vendrán por añadidura. De la única manera que la vida de una persona está en orden es cuando Cristo está en primer lugar. Si Cristo no está en primer lugar, todo está disparejo, en desorden. Pero cuando Cristo está en primer lugar, todo se alinea. Y es la única manera. Cristo vino a traer el mensaje de salvación, el evangelio, para que creyendo eso las personas tengan vida. Dice Juan al final de su libro, hizo Jesús muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, en el evangelio, pero estas se han escrito para que creáis y creyendo tengáis vida en su nombre. A eso vino el Señor. Nos encontramos con pluralidades de textos que nos hablan del propósito de Cristo. Juan 3:16, el texto más conocido de toda la Escritura. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A eso vino Cristo. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Juan 6:40, porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Porque a esto fue que Él vino. Vamos a otros lugares para que predique también allí, porque para esto he venido. Si para eso fue que Cristo vino, la misión de la iglesia es la predicación de ese mensaje. Y nuestra responsabilidad personal también. Trabaje, viaje, diviértase dentro de los linderos que el Señor pone. Haga planes, emprenda sus negocios, pero que esto no sea la prioridad en su vida, sino Cristo. Porque cuando nosotros nos colocamos primero que Cristo, entonces no nos va a ir bien. La presentación no se canceló. Y saliendo del camerino, se desplomó. Ni siquiera logró alcanzar el escenario. Su vida y carrera artística terminaron en un pasillo oscuro detrás del telón. Y lo que más anhelaba, ese último aplauso, esa última ovación, nunca la escuchó. Y Jesús le dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para esto he venido. Cierre sus ojos, oremos. Gracias te damos, Señor, por tu palabra.